Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último video de la serie de manejo de variables a nivel de bytes y de bits. Ya vimos en videos anteriores cómo acceder a nivel de bytes con punteros y uniones y a nivel de bits usando uniones más estructuras en bits. En este último video de esta serie vamos a encarar los operadores de bits, que son herramientas que nos brinda el lenguaje C para acceder a las variables a nivel de bytes y de bits. Con ellos vamos a poder realizar las mismas operaciones que realizábamos con las herramientas anteriores y lo único que sí presentan usualmente estos operadores de bits es que cuesta un poco más comprenderlos y aplicarlos. Tal vez porque sean más abstractos que las otras herramientas y hay que realizar algunas operaciones matemáticas y lógicas, usualmente mentalmente, para adquirir fluidez, y eso sea la razón por la que cuesten un poco más. Así que vamos a ir arrancando de a poco con el tema. Comencemos entonces. El lenguaje C nos provee esta serie de herramientas que en inglés se denominan bitwise operators y que sirven para trabajar con variables enteras a nivel de bits. Variables enteras, recuerden que son aquellas variables tales como el char y el int con todas sus variantes, el short int, el int, el long int, etc. Y tanto signados como no signados. Y estos operadores nos van a permitir realizar todas las operaciones que habíamos hecho anteriormente con uniones y o estructuras de bits. Es decir, vamos a poder acceder, como vimos, a nivel de bytes y a nivel de bits. Y los operadores que nos proveen son 6. El operador ampersand, que es la operación lógica AND. El operador OR, que su símbolo es el pipe, es esta línea vertical. La negación lógica, que es a veces le llama tilde, circunflejo, es el simbolito que tiene la N arriba, es la operación lógica de negación bit a bit. El circunflejo, el símbolo que se utiliza normalmente para el ángulo, es la operación XOR bit a bit, la operación OR excluyente. Y los corrimientos a derecha y a izquierda que podemos realizar sobre las variables, que se simbolizan con el doble pico a derecha o izquierda, mayor mayor o menor menor. Vamos a ir a continuación viendo uno por uno cómo funcionan estos operadores. Empecemos con la operación AND. A nivel de bits se define de la siguiente manera. Normalmente se utilizan estas tablas denominadas tablas de verdad, y en las tablas de verdad se ponen en las columnas los argumentos que se van a utilizar para operar y en la última columna el resultado. Vemos que la operación AND entre dos bits, ¿sí? Todos estos operadores se aplican a nivel de bits y vamos a ver que se realizan bit a bit, ¿sí? Pero por ahora tengamos en cuenta que siempre van a operar a nivel de un bit. Y esta operación AND da 1 si y solo si ambos bits están en 1. Esto normalmente se interpreta de dos maneras. Lógicamente, tal como vimos en su momento el operador AND relacional para utilizar en los if, en los while, etc. Lo podemos ver como que el resultado es verdadero, considerando que 1 es verdadero, si y solo si las dos proposiciones que forman la composición lógica son verdaderas. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es asimilar la operación AND a una operación aritmética que es la multiplicación. Si uno multiplica 1 por 1 me da 1. En cambio, 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Bien. Veamos un ejemplo. En este caso, el operador AND va a actuar sobre dos variables enteras. Una se llama A, la otra se llama B. Las vamos a inicializar con un valor en hexadecimal, que aquí está representado en binario para facilitar la comprensión. El C no tiene
una forma nativa de imprimir en binario, con lo cual es importante que podamos pasar rápidamente del hexadecimal al binario para poder operar sobre este tipo de casos, ¿sí? Entonces, si tenemos A y B y hacemos la AND de A y B, nos va a quedar lo siguiente. Fíjense que las operaciones se realizan bit a bit, es decir, que yo voy a tomar una columna, los dos bits 0 de ambas variables, voy a hacer la AND entre esos bits y me va a dar la AND del bit 0 de C. Lo voy a tomar el bit 1 y así sucesivamente. Entonces, 0 AND 1 me da 0. 1 AND 1 me da 1. 0 AND 0 me da 0. 1 AND 0 me da 0. 1 AND 1 me da 1. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. Entonces el resultado que me queda, si lo quiero pasar a hexa, es 0x, ¿sí? Lo voy a escribir de esta manera, 0x, esto es 1, esto es 2, 0x, 1, 2. Bien, así funciona el operador AND cuando se aplica a dos variables enteras. Recuerden que primero vamos a ver todos los operadores y después vamos a ver cómo los aplicamos para realizar una operación de bit de forma integral. Vamos a ver ahora la operación OR a nivel de bit, que se define de la siguiente manera. Si al menos uno de los operandos es 1, el resultado es 1. Esto se puede asimilar a la operación lógica o que si al menos una de las condiciones es verdadera, podemos imaginarnos que vale 1, entonces el resultado es verdadero. Y aritméticamente, normalmente se entiende la OR como la suma, ¿sí? Teniendo en cuenta que el único caso que tal vez nos llame la atención es que 1 más 1 nos termine dando 1. Es una forma de recordar cómo funcionan los operadores, ¿sí? No hay que estrictamente pensarlos como operadores aritméticos porque no lo son. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos variables, igual que antes, la variable A que vale 0x27, aquí expresada en binario, y la variable B 0xd4, también acá expresada en binario. ¿Cómo funciona la OR? Bueno, sabemos que las operaciones de bit son bit a bit nuevamente, entonces hacemos la OR del bit 0 de A con el bit 0 de B. 1 OR 0 nos da 1. 1 OR 0 nos da 1. 1 OR 1 nos da 1. 0 o 0 nos da 0. En realidad el único caso donde la OR va a dar 0 es donde hay dos ceros, con lo cual podemos ver que en todas estas bits que están acá va a dar 1, porque al menos uno de los operandos es 1. Entonces el resultado final de esto es F7, 0xF7. Y este es el resultado de la operación OR de estas dos variables para este ejemplo. El operador NOT, a diferencia de los operadores anteriores, se aplica sobre un único bit y lo que hace es invertir su valor. Si el bit original valía 0, ahora vale 1, y si valía 1, valía 0. Esto en aritmética binaria es lo que se conoce como el complemento A1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una variable 0x59 y le vamos a realizar la operación lógica NOT, que ven se aplica solo sobre A. No tenemos dos variables para operar. Simplemente vamos a invertir los bits. Entonces, la negación de 1 me da 0, 0 negado me da 1, 0 negado me da 1, 1 me da 0, 1 negado me da 0, 0 negado me da 1, 1 negado me da 0 y 0 negado me da 1. Así que finalmente el valor resultante es A, y esto es 6, 0x a 6. Es importante que podamos realizar estas operaciones con fluidez, para eso hay que ejercitarse un poco, hay que usar lápiz, papel y
poder lograr una cierta flexibilidad, rapidez cuando realizamos estas operaciones, porque cuando programemos no podemos estar varios minutos pensando a ver cómo era esto. Recuerden que la programación es una forma de expresar en un lenguaje un algoritmo, y si nosotros queremos ser hablantes fluidos de la programación, del lenguaje que sea, tenemos que poder expresar esos algoritmos con una velocidad razonable. Ahora vamos a ver el operador OR excluyente o XOR, que se define de forma similar a la OR, pero es la OR excluyente, es decir, puede ser una o la otra, pero no las dos opciones a la vez. Por lo tanto, lo que cambia es que este valor, cuando ambos bits valen 1, da 0. Bien. Es decir, la operación XOR da 1 cuando los bits son diferentes y da 0 cuando son iguales. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estas dos variables, ¿sí? Vamos a realizar la XOR, que su símbolo es este signo que se denomina a veces circunflejo, es el signo que usamos normalmente para denominar un ángulo. Y vamos a realizar la XOR. 0 XOR 1 me da 1. 1 XOR 1 me da 0. 0 XOR 1 me da 1, me da 1. 1 XOR 1 me da 0. 0 XOR 1 me da 1. 0 XOR 0 me da 0. 0 XOR 1 me da 1. Entonces me queda A, y este valor de acá es la D. 0x a D. Bien. Es importante que a medida que yo vaya introduciendo los operadores, si tienen dudas, pausen el video, se propongan un ejercicio inventado por ustedes, dos cantidades, A y B, pónganle un valor en hexa, pásenlo a binario, hagan la operación. En internet pueden buscar alguna calculadora que realicen estas operaciones. También, por ejemplo, en Linux viene usualmente con una calculadora que realiza estas operaciones lógicas, o tal vez haya otras para otros sistemas operativos, con lo cual ustedes pueden armarse sus propios ejercicios con estos operadores y comprobar a ver si lo están entendiendo bien, ¿sí? Porque puede parecer simple, vamos pasando los operadores, ok, se entiende, pero lo importante es que vayan integrando eso, lo vayan incorporando. Así que tengan esta notación muy en cuenta. Vamos a atacar los últimos operadores, los vamos a ver juntos. Se llaman operadores de desplazamiento, o en inglés shift operators, y sirven para desplazar los bits de las variables enteras a derecha o izquierda según cómo se utilicen. Por ejemplo, en este caso, los piquitos nos están marcando la dirección en la cual vamos a correr los bits. Se va a valer A, corrido 2 bits a la derecha. Y fíjense que lo que va a pasar es que este valor 0, este 0, se va a correr 2 bits a la derecha y va a ir a parar acá. Este va a ir a parar acá. Este va a ir a parar acá. Y así sucesivamente. Nos va a quedar lo siguiente. Aquí se van a inyectar ceros a izquierda. Bien. Con lo cual el resultado que nos va a quedar es 0, 4. 0x, 0, 4. Bien. Pueden preguntar si siempre se inyectan ceros a izquierda. Bueno, en el caso de las variables que son unsigned, que no son signadas, siempre se inyectan ceros a izquierda. Y en el caso de las variables que son signadas, usualmente lo que se hace es lo que se llama extender el signo, es decir, se reinyecta el bit más significativo cuando muevo siempre a derecha, ¿no? Es decir, si hay un 0 se inyectan ceros, si hay un 1 se inyectan unos para conservar el signo del número. Esto es porque normalmente esta operación de corrimiento a derecha
se utiliza para dividir de alguna manera, porque fíjense que correr 2 bits a derecha es lo mismo que dividir por 4, de multiplicar por 2 a la menos 2, o como lo quieran ver. Entonces, esa propiedad es dependiente de la implementación, dependiente de cada compilador, según la norma que nosotros utilizamos, el estándar DC. Con lo cual en cada sistema ustedes tienen que revisar cómo funciona el operador de bits cuando operan a derecha con corrimientos a derecha de variables signadas. Y esto es solo una nota, no nos vamos a extender sobre esto en particular, pero es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver ahora un corrimiento a izquierda. ¿Sí? Tenemos esta variable A, le vamos a correr 3 bits a la izquierda. Fíjense que ahora los piquitos apuntan hacia la izquierda. Con lo cual este 0 que está acá va a pasar acá. 0, este 1 va a pasar acá. Y así sucesivamente. Nos va a quedar 0, 0, 1. Y cuando corremos a izquierda siempre se inyectan ceros. Acá no hay ninguna cosa extraña. Esto me queda 9, esto me queda 0, así que esto es finalmente 0x90. Antes de pasar a ejercicios donde integremos el uso de los operadores, recuerden que nuestro objetivo es operar sobre las variables a nivel de bytes y de bits con estas nuevas herramientas. Todavía no lo hicimos, simplemente introducimos los operadores por separado. Es conveniente que hagan algunos ejercicios. Solo voy a dejar planteados estos ejercicios. Les voy a pedir que pausen el video, que traten de resolverlo por ustedes mismos y que después verifiquen la solución poniendo play de vuelta. Y de esta manera, una vez que tengan al menos practicado, de forma muy elemental, siempre se puede ejercitar más con estos ejercicios, ahí sí avancen con el resto del video. Arranquemos con el primer ejercicio, es muy sencillo, tenemos que tomar la variable A y hacer la AND con 0x0f. Así que no hay mucho más que explicar del enunciado, te invito a hacer pausa, a realizarlo y después comprobar reanudando el video. La variable A vale 0x de 7, como vemos ahí arriba. Es decir, la B es 1, 0, 1, 1 y 7 es 0, 1, 1, 1. Bien. Y luego tenemos la segunda cantidad que es 0x0f, que la podemos representar en binario como 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y vamos a hacer la operación AND, que ya vimos cómo se realiza, es la AND bit a bit de cada uno de estas componentes. 1 and 1 me da 1, 1 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 1, 0 y 1 me da 0, y fíjense acá como tengo 4 ceros, la AND de 0 con cualquier cosa me va a dar ceros, así que me quedan 4 ceros. Y el resultado termina siendo 0, esto es 7, así que cuando A haga la operación esta, todo este resultado me va a dar 0x07. Fíjense, esto lo vamos a ver con detalle más adelante, pero incluso sin hacer esta operación a nivel de bits, viendo ya las cantidades en hexadecimal, el efecto de hacer la AND de B7 con 0F es extraer el dígito hexa menos significativo, el 7, y completar con ceros el dígito donde estaba la letra B. En este segundo ejercicio ya va aumentando la complejidad, nos piden que desplacemos a derecha B 8 bits
y luego realicemos la operación AND con 0x3f. Así que nuevamente te invito a pausar el video, a realizar estas operaciones por vos mismo, por vos misma, y después comprobar con reanudando el video y viendo a ver si coincidimos con nuestros razonamientos. Arranquemos. Entonces, primero tengo que hacer esta operación porque está entre paréntesis. Entonces voy a tomar la variable b, que vale 0x3e17, y la voy a correr 8 bits a la derecha. Como la variable b 3e, es 3e17, la voy a representar en binario. 0, 0, 1, 1, 3. La E es 1, 1, 1, 0. Estoy dejando unos pequeños espacios para ayudarme en la diagramación del ejercicio. 1 es 0, 0, 0, 1. Y 7 es 0, 1, 1, 1. Y voy a correr a la derecha la variable b 8 bits. Entonces, si yo corro a la derecha 8 bits, se van a inyectar 8 ceros desde la izquierda. Y este valor que estaba acá va a ir a parar acá. Y este va a ir a parar acá. Y estos se van a perder. Entonces nos va a quedar 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Que esto es equivalente a 0x 0, 0, 3, 7. 3e, perdón. Fíjense que en realidad no hacía falta que yo haga todo este pasaje a binario, porque si miramos que se hace un corrimiento a derecha de 8 bits, 8 bits representan dos dígitos hexadecimales, ¿sí? Es decir, podrían ser estos dos dígitos que están acá, el 1 y el 7. Entonces al correr 8 bits a derecha, estos bits desaparecen, estos dígitos pasan a ocupar su lugar, combinándose con ceros, entonces nos va a quedar 003e. Es como que yo corriera el número a la derecha en dos dígitos hexa. ¿Por qué? Porque dos dígitos hexa son equivalentes a 8 bits. Esta es solo la primera parte del ejercicio. Ahora tengo que tomar este valor de b corrido 8 que me da 0x003e y multiplicarlo o en forma lógica figurada hacerle la AND con 0x3f. Entonces ahí nos va a quedar el resultado final, que es esto, la AND con 0x3f. Este valor lo tenemos allí, es 00111110. Esto es b corrido 8 a la derecha. Y el valor 0x3f es 30011 F1111, perdón. Entonces, fíjense que donde tenemos unos nos va a quedar este valor que tenemos aquí arriba. 111110. Y donde tenemos ceros va a quedar ceros. En este caso arriba había ceros también, con lo cual nos va a quedar ceros de todas maneras. Finalmente, esto termina siendo 3e, 0x3e, que es el resultado de este ejercicio. C se termina cargando con el valor 0x3e. La operación esta AND no tiene un efecto en cambiar el valor de b corrido 8 unidades a la derecha, porque los unos coinciden con la parte del número donde hay valores no nulos y los ceros donde hay valores nulos, con lo cual no tiene un efecto. Vamos con el ejercicio 3, se empieza a complicar la cosa. Nos piden que corramos b 3 bits a la izquierda y luego hagamos la OR de este resultado con a, que fue primero se realizó la operación AND con 0x07. Entonces tenemos que realizar
primero esta operación, luego esta operación y por último la OR. Bien, así que los invito nuevamente a que pausen el video, realicen las operaciones por ustedes mismos y luego verifiquen. Comencemos. Vamos a hacer primero B desplazado 3 a izquierda. B es 0x3e17. Es este valor 0x3e17 desplazado 3 bits a izquierda. Podemos de vuelta escribirlo en binario. Nos va a quedar 30011. La E nos va a quedar 1110. El 1 nos va a quedar 0001 y el 7 nos va a quedar 0111. Si lo corremos 3 bits a izquierda, fíjense, van a inyectarse 3 ceros desde la derecha. Estos 3 unos van a pasar a estar así. 1, 1, 1. Viene este 0. Luego viene este 1. 3 ceros. Luego viene este 0. 1, 1. 1, 1, 1. Son estos 3 unos que se corrieron por acá. Luego viene este 1 de acá. Este. Y me queda 0, 0, 1. Bien. Entonces acá voy a completar con un 0 para que me queden estos paquetitos de 4 bits que puedo transformar fácilmente a hexadecimal. Esto me queda 1 en hexa, esto me queda F, 0, esto me queda B y esto 8. Así que B desplazado 3 unidades a izquierda es igual a 0x 1f 0b 8. Algo importante es preguntarnos en todos estos casos qué pasaría si no tuviésemos lugar en la variable para almacenar, en este caso, estos bits que se corrieron a izquierda. Bueno, en ese caso se perderían esos bits. No es el caso porque la variable unsigned int, con el esquema que estamos utilizando en todos los videos, el int tiene 4 bytes, así que tenemos un tamaño suficientemente grande como para incluir también este nuevo dígito que aparece. Vamos en segundo lugar con la operación esta, la A que se hace la ampersand con 0x07. En este caso la operación es más sencilla. Tenemos la A que vale 0xb7. b7 es 1011, 7 es 0111 y 0x07 es 0111 y el resto son todos ceros. Entonces hacemos la AND y nos va a quedar, se ve por simple inspección que nos va a quedar 1, 1, 1, 0 y cuádruple 0. Entonces esto va a dar finalmente 0x07. ¿Sí? La AND tiene siempre este efecto de donde tiene los unos, esa parte del número se conserva y el resto se llena con ceros. Con el tiempo uno realiza esa operación muy fácilmente, incluso mentalmente. Así que este valor a 0x07 me da 0x07. Y por último tengo que realizar la operación completa, la OR de esto y de esto. ¿Sí? Entonces
voy a poner por aquí B corrido 3 bits a la izquierda. Eso ya lo tengo acá, me da 0x1f0b8 y A ampersand 0x07 que me da 0x07. Vamos a poner este número primero, que es más grande. Me queda 0001. Fíjense que también lo pueden ver acá arriba. Voy a poner acá unas líneas de trazos para acomodar más fácilmente las cifras. Ustedes pueden usar el rebusque que mejor les parezca para hacer esto. Pueden usar un papel cuadriculado o algo más práctico. Pero es importante que estas operaciones las manejen con facilidad. Y esto le voy a hacer la OR, la operación OR. ¿Sí? Podemos poner el pipe, pero me parece más claro poner OR. Con 0x07, 07, 07. Y el resto, ¿qué pasará? Porque esta variable tiene solo 8 bits. A tiene 8 bits, eso tiene 8 bits, todo esto tiene 8 bits. Bueno, el resto se completa con 0, ¿sí? No tiene ningún efecto en la operación OR. Así que, cuando hagamos la OR, recuerden que si al menos uno de los dos bits vale 1, la operación OR vale 1. Acá estos 3 bits se van a poner en 1 por efecto del segundo operando. Y luego, como tengo todos ceros, va a ser 0 OR 0, donde haya un 0 OR 0 me va a dar 0 y donde haya 0 OR 1 me va a dar 1. Es decir, que no va a tener un efecto todos estos ceros acá y se va como a copiar todo este gran campo de bits de aquí hasta aquí. Entonces simplemente copio lo que está arriba porque los ceros, la OR con ceros no tiene ningún efecto en el resultado. ¿Sí? Copio el primer operando y me queda este número de aquí, que finalmente entonces C podemos afirmar que va a valer 0x1. Este número es F, 0. Este número es la B. Y este número es la F. Este es el resultado de este ejercicio. Nuevamente ustedes pueden proponerse valores e ir practicando diferentes operaciones. El ejercicio 4 es un poco más conceptual. No nos da una operación en bits explícita, sino que nos pide que guardemos en la variable C los 4 bits más significativos de A alineados al bit menos significativo. Nos podemos preguntar qué significa esto. Básicamente nos está pidiendo que la variable A, que tiene 8 bits, tomemos los 4 bits más significativos, es decir, los 4 bits, digámoslo así, de la izquierda, y los desplacemos a la derecha. Bien, entonces, para que queden alineados al bit menos significativo, es decir, que esos 4 bits de la izquierda pasen a ocupar el lugar de los 4 bits de la derecha. Les invito a que traten de pensarlo y después vean la resolución como hicimos con los ejercicios anteriores. Comencemos. Tenemos la variable A vale 0x de 7, sería 1011, 70111. Estos son los 4 bits más significativos y yo quiero que ocupen este lugar, ¿sí? Que queden ubicados de esta manera. Y naturalmente voy a completar con ceros el lugar que dejan vacante. Esta operación será simplemente correr a
4 bits a derecha y eso va a realizar este resultado. Como vimos, siempre que la variable es no asignada se van a inyectar ceros a izquierda, o sea que esto resolvería el pedido del ejercicio. Pero cuando se usan variables asignadas, lo usual es aplicar lo que se llama una máscara, algo que vamos a ver a continuación en detalle, que es realizar una operación AND que fuerce estos bits a 0 por si se realizara esta extensión de signo que realizan muchos compiladores. Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es hacer la AND con 00001111. Esto nos daría por resultado que nos aseguremos que estos 4 bits, los más significativos, se fuercen a 0 y que estos 4 queden como están, tal como están. Entonces, esta máscara, este valor constante que realiza esta operación que acabo de escribir, es 0x0f y podría agregarse por completitud, perdón, sería ampersand 0x0f, y esto serviría también para el caso que la variable fuera asignada. Bien, este es un tema que genera muchas dudas. Es importante que lo puedan reflexionar y en todo caso puedan realizar consultas, las pueden realizar ahí mismo en los comentarios del video o a su profesor. Y finalmente vamos a hacer el último de los ejercicios de la serie, que nos piden que guardemos los bits 4 al 15 de b alineados al bit menos significativo. La variable b yo la había analizado en un ejercicio anterior, la voy a tomar directamente. Esta es la variable b. Y nos piden que tomemos los bits del 4 al 15. Bueno, ¿cuáles son esos bits? Los bits normalmente se enumeran cuando dice el bit 3, el bit 0, el bit 7. Como habrán visto en los diferentes videos, de derecha a izquierda comenzando por 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con lo cual los bits 4 al 15 serían estos 12 bits de aquí. Y alineado al bit menos significativo sería como antes correr estos bits 4 a derecha. Con lo cual al hacer B corrido 4 unidades a derecha nos va a quedar 0000, 0011, 1110, 0001. Es decir, nos va a quedar 0x03E1. Esto también se puede leer a simple vista, teniendo en cuenta que esta variable originalmente era 0x3E17, que corrimos 4 bits a derecha, es decir, un dígito hexadecimal. Es como si nos estuviéramos quedando con 3E1. Nuevamente, si lo que queremos es lograr evitar el caso que comenté anteriormente, tendríamos que realizar la operación AND. Los invito a pensar cuál es la máscara o el valor constante correspondiente que sería el necesario en este caso. Simplemente lo voy a dejar expresado. Nosotros quisiéramos realizar la máscara con un valor que fuerce a 0 estos 4 bits más significativos. Así que sería simplemente hacer 0x0ff. Y con esto quedaría resuelto este último ejercicio. Ahora sí, espero que hayan practicado, que hayan comprendido cómo operan
los operadores de bits, valga la redundancia, por separado y en conjunto. Y vamos a ver ahora ejemplos más integrales de cómo los podemos usar para extraer, para gestionar los campos de bits. Vamos a introducir el concepto de máscara, en inglés mask, que es un valor constante, ¿sí?, que en conjunto con una operación matemática, en general eso lo podemos hacer con la operación AND, se usa para extraer un campo de bits. Por ejemplo, si tenemos la variable A que tiene este valor y le hacemos la máscara, la operación AND con la máscara, perdón, que es F0, es decir, 1, 1, 1, 1. Fíjense que el efecto que esto tiene, una vez que uno realiza la operación AND, es que donde hay unos, me voy a quedar con esa parte de la variable, ¿sí? En este caso de A, 1, 1, 1, 0. Fíjense que C recibe el valor 1, 1, 1, 0 de los 4 bits más significativos de A. Por el contrario, donde tengo los ceros en la máscara, el efecto que va a tener sobre la variable es poner todos esos bits a 0, porque 0 AND cualquier cosa me da 0. Y voy a terminar extrayendo en este caso este dígito que es la E, ¿bien? Y el resto lo voy a estar forzando a 0. Normalmente lo que ocurre con las máscaras es que se utilizan en conjunción con el operador de corrimiento, el operador de shifting, los piquitos, para alinear ese campo bit que estoy extrayendo al bit menos significativo. Es decir, si yo, por ejemplo, en este caso quisiera extraer estos 4 bits de acá, que son la E en hexa, lo que voy a hacer es primero correr a derecha, como está indicado aquí la variable A en 4 unidades. Eso va a colocar estos 4 bits en este lugar. Y luego voy a realizar la máscara, ¿sí? Voy a hacer la AND de este valor de A corrido 4 unidades a derecha con F. Y entonces me va a quedar 0x0e. Y el efecto global de estas dos operaciones, el corrimiento más la operación de AND con la máscara, va a ser extraer estos 4 bits que están aquí. Esto es totalmente arbitrario y sin pérdida de generalidad podríamos imaginarnos que podemos extraer cualquier parte, ¿sí?, de este campo de bits. Imaginemos que A es una variable en campos de bits y que queremos extraer tal vez estos 3 bits de acá o estos 2 bits de acá, haciendo una operación de corrimiento y una máscara con una constante apropiada para realizar la extracción. Por último, para aplicar todo esto que venimos viendo de operadores de bits, vamos a utilizar un ejercicio que ya habíamos resuelto en el video de estructuras de bits, en el cual a través de dos variables char, ¿sí?, de 2 bytes, me están informando por medio de un hardware 3 campos de bits. El campo de la corriente, que consta de 10 bits, el campo del número de lámpara, que consta de 5 bits, y el campo de validez, que consta de 1 bit. Y la consigna sería que yo pueda extraer estos campos utilizando operadores de bits, ¿sí?, en lugar de las herramientas que vimos anteriormente, en particular una unión de una estructura en bits más un vector de 2 char. Entonces, comencemos. Para resolver este ejercicio vamos a armar una función desempaquetar que va a recibir una estructura de tipo puerto T. Esta estructura va a contener un vector de 2 bytes con los valores de los puertos, ¿sí?, es decir, este puerto y este puerto, estos 2 bytes. Y va a devolver una estructura lámpara T que contiene el valor del número de la lámpara, la corriente y el bit de validez. Bien, esta es una función que en el video de estructuras en bit realizamos con esa herramienta, y ahora vamos a hacer lo mismo pero usando los operadores de bits.
Vamos a ir al CodeBlocks, donde tengo armada ya una estructura general del programa. Tengo esta estructura lámpara, donde voy a guardar el resultado de la función desempaquetar. Le voy a pasar la estructura puerto con unos valores constantes que yo ya sé de antemano porque hice las cuentas que cuando realice la operación desempaquetar con estos valores, el campo de la corriente me va a dar 26, el campo del número de lámpara me va a dar 15 y el campo de validez me va a dar 0. Las estructuras que entran en juego son la estructura puerto, que es la que se utiliza para enviar los valores crudos de los bytes, ¿sí? Tiene simplemente un vector de 2 chars. Y la estructura donde se van a devolver esos campos, que es un vector, una estructura de 3 int con un campo de corriente, un campo de número y un campo de validez. Y aquí tenemos en blanco la función desempaquetar que vamos a implementar con operadores de bits. En este tipo de esquemas donde uno de los campos de bits ocupa más o se excede el tamaño del byte, es decir, que ocupa más de un byte, se extiende sobre más de un byte, normalmente lo que me conviene al principio es unir, ¿sí? Yo recibo en la función estos 2 bytes por separados a través de la estructura puerto, es unir todo esto en una sola variable entera. Entonces lo que se suele usar es una variable auxiliar, ¿sí? Vamos a llamarle unsigned int bitfield, le podemos poner el nombre que querramos. Yo voy a poner este nombre, voy a poner que esta variable la voy a inicializar en 0 y lo que voy a hacer es usar esta variable para unir estas dos. ¿Qué significa unir estas dos? Tener estos 16 bits en una sola variable. Y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente, es bastante sencillo. En bitfield voy a guardar el valor de este puerto que está aquí, ¿sí? Y de forma tal que esos 8 bits, esos campos, ocupen este lugar, ¿sí? La variable, esta bitfield tiene 4 bytes, lo voy a enumerar 0, 1, 2, 3. Y entonces el puerto este, el puerto 0x601, va a ocupar este lugar de aquí, ¿sí? Le vamos a llamar a este byte lo vamos a llamar el byte más significativo. MSB en inglés es una jerga muy usual y a este le vamos a llamar el LSB. Entonces, el MSB lo vamos a guardar acá, ¿sí? Que es este byte de acá. En una segunda operación vamos a operar de vuelta sobre la variable de una manera distinta para ubicar estos 8 bits aquí, ¿sí? Esto no lo dije antes, pero el resto de la variable va a quedar en 0, ¿sí? Normalmente los valores que no se utilizan quedan en ceros. Y en último lugar vamos a integrar este byte menos significativo aquí. Entonces me va a quedar el MSB, el LSB y 0, 0. Y en una sola variable, que va a ser esta bitfield, me van a quedar integrados los dos puertos. Y ahí voy a poder aplicar mucho más sencillamente los operadores de bit que necesito, por ejemplo las máscaras y las operaciones de corrimiento. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo haces esto? Yo lo voy a hacer directamente en el código para que vean cómo sería y así pasamos directamente a la práctica.
Voy a ir al CodeBlocks. En el CodeBlocks voy a crearme una variable unsigned int bitfill que viene a inicializar en 0. Y en esta variable bitfill voy a realizar estas tres operaciones que nombramos, ¿sí? La primera operación es ubicar el byte más significativo en la variable bitfill, ¿sí? Este va a ser mi primer paso. En el segundo lugar vamos a desplazar el byte más significativo 8 bits a la izquierda, y en último caso vamos a integrar o unir el byte menos significativo. Van a ver que en realidad esto es mucho menos complicado de lo que parece. Bien, sabemos que en esta estructura puerto estamos recibiendo los 2 bytes. El byte me la voy a copiar acá, así la tengo siempre presente. La voy a copiar como comentario, ¿sí? Bien, entonces tenemos que el byte 0 va a ser el byte menos significativo, que es el que llamamos LSB. Y el byte 1 va a ser el byte más significativo. Bien, LMSB. Ubicar el byte más significativo en la variable bitfill es simplemente copiarlo, ¿sí? Vamos a cargar en bitfill puerto punto, el campo se llama byte de 1. Luego vamos a desplazar el byte más significativo 8 bits a la izquierda. Eso significa que voy a desplazar la variable bitfill 8 bits a izquierda. Así que simplemente voy a guardar en bitfill el valor de bitfill desplazado y le voy a poner una etiqueta para no dejar números por ahí en mi código. Voy a poner shift byte, y esta shift byte la voy a cargar con el valor 8, ¿sí? Entonces en bitfill voy a tener el valor del MSB corrido 8 unidades a izquierda. Y por último vamos a adicionar, vamos a agregar o unir el byte menos significativo, y esa operación la vamos a hacer con la OR, ¿sí? Ahora vamos a repasar por qué esto va a tener este efecto, pero simplemente será hacer la OR entre bitfill y puerto.byte de 0, que es el byte menos significativo. Vamos a ir entonces del código a la pizarra para ver cómo se realizan estas tres operaciones. Fíjense que en el punto 1 cargamos en bitfill el byte más significativo, que es puerto.byte de 1. Esto no tiene ningún misterio. Se guarda en la parte menos significativa de la variable. Luego desplazamos 8 unidades a la izquierda esa variable, con lo que nos queda este byte en 0. Y por último hacemos la OR con puerto.byte de 0, que contiene el LSB, ¿sí? el byte menos significativo. Sabemos que por la naturaleza de la OR, 0 OR cualquier cosa me va a dar esa misma cosa, ¿sí? La OR con ceros no tiene ningún efecto sobre el valor
de la variable. Con lo cual, donde yo tenga ceros, ¿sí? Siempre el resto se completa con ceros. Donde yo tenga ceros va a quedar el resultado anterior. Así va a quedar 0, 0, el MSB. Y cuando haga 0 OR el LSB va a unir el MSB con el LSB. Y ahora me va a quedar una variable que tiene unido, ¿sí? Todo estos 16 bits de izquierda a derecha. Y sobre esta variable van a ver que se simplifica mucho operar para extraer los campos de bits. Ahora que tenemos todos los bits ubicados en una misma variable que llamamos bitfield, vamos a ver que los podemos extraer simplemente con una máscara, realizando la operación AND con una máscara, que vamos a ver cuál es para cada uno de los campos de bits. Y además puede ser necesario un corrimiento, ¿sí? Para alguno de los campos. Vamos a extraer primero la corriente, ¿sí? El campo I. El campo I es este de aquí. Fíjense que en este caso, la máscara, voy a hacer lo siguiente, voy a copiarme esto. Será la siguiente. Voy a poner ceros donde quiero eliminar los bits que no componen el campo de bit que voy a extraer. Voy a poner 1 en el resto. Entonces, la máscara de corriente va a ser 0x, no me quedé sin lugar, lo voy a poner abajo, 0x 0 3 f f. Entonces, cuando haga bitfield AND 0x03ff, me voy a quedar con el valor de la corriente. Bien. Para extraer el valor del número de lámpara, ¿sí? Que son los campos que tiene la letra N, fíjense que primero voy a tener que realizar un corrimiento a derecha de 10 bits para alinear estos 5 bits al bit menos significativo. Es decir, que voy a tener que hacer, para obtener el campo del número de lámpara, que vamos a poner número, es igual a bitfield desplazado 10 unidades a derecha. Bien, entonces lo que me va a quedar son, no, mal ahí, me voy a quedar estos 6 bits ubicados aquí con todos los ceros que se les fueron inyectando a izquierda para completar la operación. Fíjense que esto no es exactamente lo que yo necesito, porque tiene además pegado el bit de validez, con lo cual voy a realizar una máscara, ¿sí? Donde yo ponga en unos, siempre pongo unos donde están los bits que yo quiero extraer, y el resto lo pongo en ceros, ¿sí? El resto son todos ceros. Entonces esta máscara, llamémosle mask n, va a ser 0x, fíjense, esto es la f y esto es 1, el resto son ceros, entonces será 0x 001f. Estoy usando 4 dígitos para que queden 16 bits como la variable original, pero eso no es estrictamente necesario, es por prolijidad nada más. Entonces finalmente nos va a quedar que para extraer número tengo que hacer bitfield desplazado 10 unidades
y la AND con la máscara 0x001f. Y así extraigo número con los operadores de bits. Y por último voy a extraer el campo de validez y voy a copiarme esto en una nueva página. Para extraer el campo de validez, recordemos que este es el valor de bitfield, que es mi base. Desde ahí sé que tengo todos los campos de bits. Para extraer el bit de validez voy a desplazar bitfield. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas dicen? Sí, 15 unidades a la izquierda. Porque tengo 15 bits que tengo que desplazarme para ubicar este bit de validez en este lugar. ¿Sí? Y el resto en teoría se va a completar con ceros, pero para evitar cualquier inconveniente vamos a utilizar también una máscara. ¿Sí? Voy a correr esto un poquito más para abajo. Vamos a utilizar una máscara donde vamos a poner en 1 el lugar del bit donde queremos extraer y en 0 los demás. ¿Sí? El resto se completa con ceros. No vale la pena realizarlo. La máscara esta la vamos a llamar mask B y va a valer 0x0001. Entonces, al hacer esto vamos a forzar todos los bits a 0, respetando el valor del bit de validez según como haya quedado luego del corrimiento. Y con estas tres operaciones de bits podemos ya resolver nuestro ejercicio y desempaquetar los valores de cada uno de los campos de bit que están contenidos en esta variable bitfield. Como podemos comprobar de estas estrategias que aplicamos para extraer cada uno de los campos, podemos ver que siempre consisten de un corrimiento y una máscara, seguido de una operación de máscara. En el caso del primer campo de bits, como ya está alineado al bit menos significativo, podríamos imaginarnos que el corrimiento es de 0 unidades, que luego le aplicamos esta máscara. Este otro campo tiene un corrimiento de 10 unidades con su correspondiente máscara, y el último tiene un corrimiento de 15 unidades con esta máscara. Es decir que, fíjense que esta estrategia es general, la podemos aplicar a cualquier cantidad de campos de bit que tenga, siempre que nos tomemos el trabajo de alinear previamente todo a una variable entera. Vamos a ir al CodeBlocks. Yo ya me definí con unas etiquetas cuánto valen los corrimientos y cuánto valen las máscaras, así que simplemente las voy a aplicar. Y como todas tienen la misma estructura, me puedo servir del mismo tipo de operación. Voy a operar sobre la variable bitfield, voy a hacer el corrimiento que se llama shift guión bajo, en este caso i, que es la corriente, y luego la operación AND con la máscara de la corriente. Y los otros campos los extraigo de la misma manera, ¿sí? Esto es lo bueno de esta estrategia, que una vez que uno es consistente, la puedo aplicar todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Estos valores son los que analizamos antes, digamos, en la pizarra, con lo cual no tiene mucho sentido tampoco volver sobre el tema. Y con estas operaciones bit voy a extraer cada uno de los campos, los voy a ubicar en esta estructura. Y recordemos, es esta estructura donde ya tenemos los campos separados cada uno en un entero. Y esta estructura la voy a retornar a la función llamante para que tengan los datos desempaquetados. Si todo lo que realizamos es correcto, cuando corramos el programa, la corriente nos debería dar 26, el número de lámpara debería dar 15 y el valor de validez debería dar 0. Estos son los mismos valores que están en el ejercicio homólogo del video de estructuras de bits. Así que vamos a compilar,
nos da que da todo bien y vamos a correr. Y nos dice el valor de la corriente es 26, el número de lámpara es 15 y el valor de validez es 0. Este código de ejemplo, como siempre, está en el repositorio que está ubicado en el link en la descripción del video, así que te invito a revisar el código y el video en caso que haya quedado alguna duda, para entender cómo utilizamos los operadores de bit para extraer, para operar sobre campos de bits. Para finalizar el video me gustaría proponerte que realices un ejercicio. Vamos a imaginarnos un dispositivo de hardware en el que nos llegan 3 bytes, ¿sí? A través de 3 puertos, 0x600, 0x601 y 0x602. En esos puertos están contenidos 3 campos de bits, el campo que indica un número de una centrífuga, el campo T que está formado por todos estos bits que nos va a indicar la velocidad angular de esa bomba centrífuga. Estos dos campos no se utilizan, lo mismo que este bit de acá no tiene ningún uso, pero no está definido su valor, con lo cual tenemos que tomar los recaudos para que no nos afecte el ejercicio, y este campo de 2 bits de validez. Y vamos a imaginar que nos solicitan que armemos una librería con 3 funciones. Vamos a llamarlas obtener número, obtener velocidad y obtener validez. Las 3 con la misma estructura de interfaz, donde me van a enviar un puntero a puerto, un puntero a char, donde van a estar contenidos estos 3 puertos de menor a mayor. Primero en puerto 0 el puerto menos significativo, 0x600. En puerto 1 el puerto siguiente y en puerto 2 el valor del byte más significativo. Entonces yo te pido que cada una de estas funciones devuelvan cada uno de estos campos de bits en la forma de un entero no signado, utilizando una estrategia similar a la que aplicamos en el ejercicio que desarrollé anteriormente. Evidentemente no es la única forma la que planteé para resolver ejercicios con operadores de bits, pero es un lugar muy útil para arrancar, te lo recomiendo, y te pido que hagas el ejercicio porque eso te va a permitir comprobar si comprendiste o no el tema, y en todo caso que consultes. Bueno, eso es todo, nos vemos en un próximo video.